Lourdes, te doy paso para que nos presentes a María Rosa. Bienvenidas todas. Buenas tardes a todas. Gracias por participar en esta conferencia VIP. Sabéis que SheLeader se dedica fundamentalmente al empoderamiento de las mujeres en el ámbito profesional, a que estemos conectadas, a usar las redes y esta plataforma para compartir conocimiento. En ese sentido, hemos invitado hoy a Rosa María Buixarrais para que comparta sus experiencias y su conocimiento. Este es uno de los formatos que tenemos. Las conferencias VIP consisten en que una mujer con una trayectoria de éxito comparte con nosotras sus estrategias, sus aprendizajes en su carrera profesional para que la experiencia, los aprendizajes de una mujer en concreto los podamos aplicar en las demás a nuestro contexto. Sin más, quiero presentaros brevemente un poco que conozcáis la trayectoria de nuestra invitada de hoy. Ella es catedrática de la universidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, es licenciada en Psicología y doctora en Pedagogía también por la Universidad de Barcelona, es la investigadora principal del Grupo de Investigación de Educación Moral, que es un grupo consolidado, y es miembro activo de la Junta Directiva de la Asociación por la Educación Moral y, por tanto, une todo el tema de la ética aplicada a la educación. Fue durante una década responsable del programa de formación del profesorado de la educación primaria y secundaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, por tanto, formación de profesorado, miembro del Consejo Editorial de la colección de libros del desarrollo modal de la educación de la ciudadanía y ha sido responsable hasta el año 2000 del programa intensivo Erasmus con participación de 7 universidades de diferentes países de la Unión Europea y ha ocupado diversos cargos de gestión en la Universidad de Barcelona. Ha sido directora de departamento, delegada del rector para el máster y doctorado, jefa de investigación de un grupo de investigación y actualmente es directora del Instituto de Ciencias de la Educación y del Observatorio de Civismo y Valores de la Generalitat de Cataluña. Además, es presidenta del Patronato del Teléfono de la Esperanza de Barcelona desde el año 2000 a 2020 y ha impartido más de 100 conferencias sobre formación en diversas instituciones universitarias. Y sin más, como veis, que es una persona con una dilatada experiencia como profesora en el ámbito de la educación, en el ámbito de la formación, en el ámbito universitario y con una orientación de ética. Además de esa expertise, es una mujer y queríamos combinar en la conferencia de hoy su experiencia profesional, su avance profesional, por decirlo de alguna manera, sus aprendizajes con su conocimiento en este ámbito. Tienes la palabra y muy agradecidas de tenerte entre nosotras, siendo como sois muchas de las mujeres generosas en compartir también vuestro tiempo y conocimiento con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Espero cumplir con las expectativas que habéis puesto en mi contribución. De hecho, ha sido también, gracias a vosotras, un ejercicio de recordar toda esa trayectoria porque van pasando los años y uno ya algunas cosas las olvida y ha sido eso, una remembranza, ¿no? Supongo que mi trayectoria profesional será bastante diferente a las que estáis acostumbradas a escuchar porque he trabajado toda mi vida, casi mi vida laboral, en la misma empresa, la Universidad de Barcelona. Empecé muy joven, con 22 años. En el último año de licenciatura en Pedagogía ya colaboré con un profesor en un trabajo de investigación. Y como era una estudiante más o menos brillante, pues me ofrecieron seguir en la universidad como becaria de investigación, ayudando también en la docencia. En principio no era algo que yo hubiera nunca imaginado ni contemplado porque consideraba que yo no tenía las condiciones para llevar a cabo este tipo de trabajo. De hecho, me licencié en junio y en octubre ya estaba dando clases en la universidad y como os podéis imaginar,
mi inseguridad era manifiesta, mis habilidades de comunicación nefastas y yo me daba cuenta de eso. Y realmente lo que hice es empezar a buscar recursos, o sea, inscribirme a todos los cursos que se ofrecían sobre cómo hablar en público, habilidades comunicativas, gestión de grupos, liderazgo, o sea, todo lo que yo encontraba me apuntaba para aprender, porque veía que no tenía ningún tipo de habilidad para esto. Luego, además, inicié otra segunda licenciatura, porque creí que para un pedagogo es muy necesario tener conocimientos de psicología y, de hecho, fue así, ¿no? Claro, en el ámbito universitario, como sabéis, el profesorado tiene tres misiones básicas: la docencia, la investigación y la gestión. O sea, en teoría, los que somos profesores de la universidad, pues hacemos o deberíamos tener los tres aspectos cubiertos, ¿no? Hay profesores que se dedican más intensamente a una o a dos, pero no a las tres. En mi caso, yo siempre he tratado de compaginar las tres en la medida en que he podido, ¿no? En mi carrera académica, además, también sabemos que en una carrera académica hay una jerarquía, o sea, como unas escaleras que tú tienes que ir avanzando en ellas para ir, para ir escalando, ¿no? De hecho, hay que cumplir con una serie de requisitos, hacer méritos, ir llenando el currículum. El primer reto, evidentemente, es hacer un doctorado y claro, el doctorado, como sabéis, es el último y el más importante nivel académico que confiere la universidad. Y mi trayectoria, como os decía, es muy rara avis, porque en realidad empezar ya el primer trabajo en la universidad, becaria de investigación, realizando la tesis doctoral, compaginar las primeras clases, ser profesora adjunta, luego acceder a una titularidad como profesora también y luego como catedrática. Esto significa que he ido teniendo que hacer méritos, porque si no, no avanzas, ¿no? Cada posición significa ir acumulando más méritos, publicar artículos en revistas que se consideren de impacto, libros, capítulos de libro, participar en congresos como ponente invitada, llevar a cabo investigaciones. Mi área es un poco especial, antes de empezar lo comentábamos, es teoría e historia de la educación. Claro, es un área en que la investigación básicamente es teórica, como bien dice el ámbito, pero también, evidentemente, lo que a mí siempre me ha interesado es relacionarlo con la práctica. Claro, una vez vas pasando por cada una de las escalafones, pues te das cuenta que lo que necesitas, evidentemente, es que tu trabajo se reconozca. Y pasar por oposiciones, dos oposiciones que tuve que pasar, primero la de titularidad y luego la de cátedra, pues también significa que ante ti tienes a personas que son bien catedráticos, yo digo más bien hombres, ¿no?, que evalúan tus méritos académicos, cómo te defiendes de las preguntas y observaciones que te hacen. Y después, evidentemente, seguimos evaluándonos. No solamente son estas dos oposiciones, sino que, por ejemplo, cada 6 años a un profesor universitario se le evalúan lo que se llama los sexenios, las cosas de investigación que has llevado a la práctica y lo que ha significado a nivel de impacto, ¿no? También nos evalúan los quinquenios, que son la docencia que hacemos. O sea, nos pasamos toda la vida siendo evaluados, incluso ahora que ya se supone que soy catedrática, que ya estoy en un nivel que ya no debería estar en estos procesos de evaluación, pues todavía estoy, porque esto de los sexenios no se acaba nunca hasta que te jubilas. Y claro, tienes una sensación de ir ir traspasando obstáculos uno tras otro, porque claro, esto no lo haces todo el día. Las personas, como sabemos, tenemos otras tareas. Yo en el currículum creo que lo puse, pero no lo habéis comentado. Yo en mi currículum me gusta siempre decir, yo también tengo 4 hijos.
4 hijos, que ahora, claro, ya son también mayores y profesionales, pero 4 hijos que en su día estaban implicados en todos estos procesos. O sea, cuando yo me presenté a la oposición de titularidad, me quedé embarazada de mi tercera hija, sin estar muy previsto, pero claro, tenía a un pequeño de 2 años y a otra de 4. Como os podéis imaginar, compaginar lo que es la maternidad con el trabajo, pues no es fácil, pero la ventaja, yo siempre digo que la ventaja es trabajar en la universidad. O sea, yo soy consciente de que si hubiera trabajado en otro sitio, en una empresa, no hubiera tenido la libertad ni poder cumplir el sueño de ser madre de una familia numerosa, porque la libertad de horarios que tenemos, que creo que no los tienen la mayoría de trabajadoras de las empresas, esto me permitía conciliar mi vida laboral con familiar. Incluso iba estresadísima porque evidentemente iba a llevar a los niños al colegio, luego iba a dar clases, los volvía a recoger, o sea, iba de estrés total, pero eso, la ventaja fue trabajar en un lugar que esto me lo permitió, ¿no? Por otra parte, claro, ser mujer en la universidad, como os podéis imaginar, tampoco ha sido fácil, porque incluso en mi área, que es una área de mayoría hombres, que proceden en la historia de congregaciones religiosas, jesuitas, escolapios, salesianos, ¿no? Pero la educación fueron ellos quienes la iniciaron y teorizaron sobre ella. Claro, en esta área también ha sido difícil. Incluso os puedo decir que el nombre oficial de los catedráticos, ya con eso se dice todo, entré en el cuerpo de catedráticos de universidad, nada de catedráticas, o sea, entramos en el cuerpo de catedráticos de universidad. En estos momentos en mi área solo somos 10 mujeres versus 70, 80, no sé cuántos hombres, y esto implica que tenemos una obligación de participar en tribunales de selección de plazas de profesorado en la Universidad Española, porque hoy día sí que es verdad que hay una ley, una disposición que pone que hay que procurar que la composición del tribunal sea equilibrada entre hombres y mujeres, y si no fuera posible, por razones fundadas y objetivas y debidamente motivadas, ¿no? Pero claro, eso implica que nos encontramos las mismas profesoras catedráticas del área en toda España, evaluando otros colegas que van a querer ser catedráticos, ¿no? Todo esto tiene un impacto, además, también en nuestras áreas. Yo, por ejemplo, en un momento dado, digo en un momento dado porque debe hacer como 15 años, en mi área se organiza cada año en una universidad española una reunión de un conjunto de profesores y profesoras del área, ¿no? Un conjunto, digo, unos 50, pero que vienen de todas las universidades españolas. Y básicamente había la tradición de que en estas reuniones pues había siempre 4 ponentes que principalmente siempre eran hombres. En un momento dado, las mujeres nos revolucionamos y construimos lo que es una red de mujeres, que le llamamos RIMTE, Red de Mujeres de Teoría de la Educación, y el principal objetivo fue a que se dieran cuenta que también había mujeres en el campo que podían aportar y que además citaran nuestros trabajos, que cuando organizaran tribunales nos tuvieran en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue casi una de mis primeras incursiones en defender el papel de la mujer en la universidad, porque veía que algunas de mis compañeras pues tenían más dificultades. Yo puedo decir que he tenido suerte en el sentido de que no he tenido tantas dificultades como otras si lo comparo con otras personas de mi posición, ¿no? Pero sí que también
tengo que decir que he ejercido durante mi carrera muchas tareas de liderazgo y una de ellas, casi que diríamos la primera, fue cuando empecé a dirigir un grupo de personas a partir de un convenio que se firmó entre la universidad y una organización, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI llamada. Con esta organización lo que hicimos fue ofrecer asesoramientos a los ministerios de educación de los 23 países miembros de la asociación. Eso me permitió conocer pues 20 de los 23 países, solo me quedan 3 por visitar, ¿no? Y eso fue en una época, como os decía, de que mis hijos eran pequeños y muy difícil de compaginar. Bueno, mi marido se encargaba evidentemente de cuando yo estaba fuera de viaje, pero como os podéis imaginar, antes de irme de viaje, pues yo les dejaba casi todo organizado, incluso la ropa, las comidas, etcétera, etcétera. Y claro, también implicó que yo pusiera condiciones a esta organización para hacer este tipo de trabajo. Las condiciones eran que fuera una semana de viaje, no más, porque una semana pasaba rápido, pero si era más de una semana, que una vez me sucedió, ya todo se complicaba mucho más, ¿no? con los niños pequeños. Por lo tanto, el techo de cristal que en las preguntas que me hacíais, ¿no? El techo de cristal lo he roto, creo, en muchas ocasiones, pero también a base de trabajar extra los fines de semana, las noches, el tiempo que teóricamente está destinado a vacaciones. Ahora, como mis hijos son mayores, una de ellas siempre me dice: mamá, ya no tienes edad para trabajar los fines de semana. Digo, tienes razón, pero ya como se convierte casi en un hábito, uno ya no sabe hacer otras cosas. Claro, dar consejos al respecto no resulta sencillo porque también está muy en función de cada persona, de cómo hemos sido educadas, de quiénes en la vida nos han influido, cómo vamos superando estos obstáculos, ¿no? Y como podéis imaginar, pues aparte de toda mi manera de trabajar, siempre he sido muy hiperactiva y con un trabajo muy diversificado. Y eso es lo que me ha mantenido siempre. Pues ahora acabo una cosa y yo llevo un tiempo haciendo una tarea y ya intento presentarme a la siguiente, ¿no? Me presenté de directora de mi departamento en cierto momento y ahora, en el cargo que estoy ahora, de directora del Instituto de Desarrollo Profesional de la Universidad de Barcelona, también me tuve que presentar con un programa que me tuvieron que votar. O sea, siempre ha tenido que haber también esta habilidad, o no sé si decirlo habilidad, o esta característica que es que siempre intento buscar cosas que me motiven, cosas nuevas que me mantengan despierta y aprender cosas nuevas, que siempre ha sido lo que a mí me ha gustado, ¿no? De hecho, en este caso, solo comentar que he sido la primera directora en esta institución después de 50 años, o sea que todos los que me han precedido han sido hombres. Bien, de hecho, mi campo de interés académico siempre ha sido, y ya lo habéis comentado, que ha sido la ética, pero la ética aplicada a la educación o la educación en valores. Y también siempre he pensado que no podía solo realizar el trabajo en la universidad, que es un ámbito bastante cerrado, ¿no? Sino que, de hecho, debería ser útil de alguna forma a la sociedad. Y desde siempre me he vinculado con instituciones e entidades que desarrollen proyectos para mejorar la vida de las personas y que se contribuya al bien común, que es algo que yo siempre echo de menos ahora en la sociedad actual y más. María Rosa, te hemos perdido. ¿Ahora? Ahora, te recuperamos. No sé qué pasó. Bueno, pues no sé por dónde me he quedado. Sociedad actual. La última palabra que se te ha oído es sociedad actual.
De acuerdo, pues a partir de este interés para contribuir a mejorar la vida de las personas, es decir, de hacer lo que se llama transferencia de conocimiento de la universidad al resto, a la sociedad, pues me vinculé durante 20 años a una fundación, la Fundación Ayuda y Esperanza. Los primeros 10 años como miembro del patronato de la fundación y los otros 10 como presidenta del patronato de la fundación, que lleva el teléfono de la Esperanza de Barcelona. Por otra parte, también me vinculé gracias a una invitación para llegar a ser directora del Observatorio de Civismo y Valores de la Generalitat de Cataluña, junto con un equipo de personas, profesores y becarios de la universidad, que lo que tenemos en boga es ver cómo se visibiliza el comportamiento cívico de los ciudadanos y las ciudadanas en el día a día. Cosa que hoy día, bueno, que es preocupante. Evidentemente, cuando ves las prácticas ciudadanas y ves lo que tú has querido hacer durante tantos años, que es transmitir esa educación en valores a todos los niveles de la educación, porque de hecho, como también se decía en mi currículum, yo he hecho formación de profesorado, de infantil, de primaria, de secundaria, de formación profesional, de universidad, o sea, todos los ámbitos, de todos los niveles y, claro, de educación en valores. Pues ahora estoy en una fase un poco triste de decir, bueno, todo lo que hemos hecho, ¿de qué ha servido? ¿Ha servido a quién? Es algo que me pregunto hoy día, ¿no? Bueno, durante de esta trayectoria académica, el tema que ha vertebrado, como habéis visto, mi docencia y mi investigación en la Facultad de Educación ha sido el tema de la educación moral o la ética aplicada a la educación. Y en el último año de mi carrera, como antes os decía, entré a formar parte de un grupo de profesores con los que iniciamos el trabajo teórico y aplicado de esta educación moral, ¿no? Y ya yendo al tema que yo planteaba de conferencia, claro, cuando uno empieza a evaluar, a elaborar un trabajo teórico, lo hace siempre, al menos en la universidad, a partir de unos referentes, de una bibliografía, de referentes bibliográficos que te dicen, claro, si estás estudiando, como os podéis imaginar, pues ¿qué haces? Basarte en los libros que te recomiendan tus profesores y profesoras, ¿no? En aquel momento, pues mi formación fue en base a una bibliografía que era básicamente realizada por hombres. Hombres, lo digo porque la orientación principal que ha tenido la educación moral ha sido gracias a un psicólogo americano llamado Kohlberg, Lawrence Kohlberg, que él planteó una perspectiva de la ética o de la educación moral basada en un valor que es el valor de la justicia, ¿no? Y se ha visto al cabo de un tiempo, bueno, me di cuenta que era una perspectiva masculina de trabajar o de orientar el tema de la educación en valores. Claro, sus investigaciones y las conclusiones se basaron en muestras con hombres. Por suerte, tuvo una discípula que se llamó Carol Gilligan y que planteó una propuesta alternativa o complementaria basada en la visión de las mujeres y que se basaba en un valor que es el valor del cuidado. Y a esta perspectiva se le ha denominado la ética del cuidado. En su libro, esta autora Carol Gilligan, el libro se llama In a Different Voice, la moral y la teoría psicología del desarrollo femenino, está traducida al español. Ella consideraba que se había silenciado la voz de las mujeres y fue así, ¿no? A través de su investigación descubrió el valor del cuidado, afirmando que este valor era tan importante como el de la justicia, pero que no se notaba el valor del cuidado porque se desarrollaba solo en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, y el ámbito doméstico está protagonizado por las mujeres. Claro, vivimos en un mundo, como vemos, cada vez más consciente de la realidad de la interdependencia y del precio que acarrea el aislamiento. Lo hemos podido comprobar
durante este último año y medio de pandemia. Sabemos que la autonomía de las personas, o sea, vivir yo solo con mis cosas, es una utopía, porque las vidas de la gente están interrelacionadas. Y ya lo dijo Martin Luther King, dijo, estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados a un tejido único del destino. Cuando algo afecta a una persona de forma directa, afecta directamente a todas. Por lo tanto, el cuidado es una necesidad para vivir. O sea, no estaríamos aquí, todas nosotras, si alguien no nos hubiera cuidado. Nosotros no somos como los demás animales, necesitamos a alguien que nos ofrezca este cuidado, que nos alimente, porque si no, no estaríamos, como digo, y al tener que ser cuidados para sobrevivir, yo creo que este sentimiento deberíamos hacer repensar cómo nosotros cuidamos de los demás. Porque, claro, todas sabemos que el patriarcado ha atribuido el cuidado a las mujeres. Somos nosotras quien hemos sido educadas en general, a lo mejor hay alguna excepción, ¿no? Pero tenemos interiorizada la idea de que cuidar es nuestra obligación, una obligación, casi una obligación moral, ¿no? Cuidar a nuestros hijos, cuidar de nuestros padres, cuidar de nuestras parejas, cuidar de nuestras amigas o amigos. Pero como todo, el cuidado se aprende. El cuidado, claro, también se dice que si a ti no te han cuidado bien o tú no has sentido el cuidado por parte de tus progenitores, no sabes cuidar luego. O sea, si a ti en tu infancia no ha habido alguien que te haya hecho sentir querido, que te haya cuidado, que te haya dado todos los mimos que todas las personas necesitamos, porque esto es una necesidad vital, luego no sabemos cómo transmitirlo a los demás, a los que luego tendremos, si tenemos hijos o tenemos a personas a nuestro alrededor que merecen ser cuidadas, ¿no? Pero, como digo, lo podemos aprender. Y lo podemos aprender, nosotras ya lo aprendemos, lo tenemos más fácil, pero también lo pueden aprender los hombres y deben aprenderlo los hombres, ¿no? En su obra La edad de la empatía, el primatólogo Frans de Waals, no sé si lo conocéis, insta a una revisión completa de todos los postulados sobre la naturaleza humana, al observar que la empatía forma parte de nuestra historia evolutiva y que no es una capacidad reciente, sino muy antigua. Y la empatía también la tienen los animales, o sea, no solamente los humanos, sino todos los animales, ¿no? Hay otra antropóloga que se llama Sarah Bleifer, que en un libro que se llama Madres y otras, bueno, Mothers and Others, advierte que la capacidad de empatía, telepatía y cooperación era y puede seguir siendo fundamental para la supervivencia de nuestra especie. Y hoy día hay un neurobiólogo muy famoso, que a lo mejor lo conocéis también, que es Antonio Damasio, en el libro El error de Descartes, explica que nuestro sistema nervioso está configurado de modo que conecta pensamientos y emociones y lo que captamos es la música o la sensación de lo que ocurre, lo cual se produce luego en la mente y en los pensamientos. O sea, separar mente del cuerpo, pensamiento de emociones no es bueno. Sí, pensaremos de forma muy deductiva, resolveremos problemas lógicos, pero nos perdemos la habilidad de darnos cuenta de nuestra experiencia, de amar a los demás, de cuidarles, de esta empatía de la que estábamos hablando. Y desde bien pequeño, esto se han hecho investigaciones, que desde bien pequeño el bebé, ya cuando acaba de nacer, busca rostro humano, aunque no lo ve del todo bien, ¿no? Pero busca el contacto visual, la atención de los otros, en la medida de lo posible llora para que le atiendan. Y todas estas señales nos hacen pensar que hay que preguntarse sobre cómo adquirimos esta capacidad de cuidar de los otros, cómo aprendemos a adoptar el punto de vista de las otras personas, cómo superamos este egocentrismo, esta búsqueda del interés propio. Hay personas que yo creo que se quedan en esta fase, ¿no? En la fase del egocentrismo. Nos vemos todos impelidas a
cuestionarnos cómo perdemos la capacidad de cuidar de otros, porque parece que al principio sí, cuando los niños son pequeños, se muestran esta capacidad, pero nos vamos haciendo mayores, vamos entrando en el mundo laboral o de miles de ocupaciones y parece que la facultad de empatía o la facultad de ser sensible al clima emocional de nuestro entorno nos cuesta cada vez más. Y bueno, la pregunta del millón es cómo perdemos esta capacidad de amar, ¿no? Claro, el amor es el valor del paradigma de la ética del cuidado, el amor en general, no el amor romántico, sino el amor a todo, el amor a la profesión, el amor a las personas, el amor a tener relaciones sociales, o sea, estar pendientes de todo lo que nos rodea, ya no solo personas, sino también el entorno, ¿no? Y este amor genera vínculos afectivos que nos hacen, que nos interpelan y que nos hacen responsables de las demás personas. Como humanos, todas sabéis que somos por naturaleza receptivos y relacionales y nacemos con una voz, con capacidad de comunicarnos y con ganas de estar con las demás personas. Y disponemos de estos requisitos para que el amor sea algo que tengamos muy presente. Pero no sabemos qué pasa, que en un momento dado o en las personas, esto pues si no se trabaja, o sea, si no se desarrolla, como que se pierde. Por eso os decía que esta empatía con los demás la damos por supuesta a veces y no es así, no es así. Y lo estamos viendo en la pandemia. Bueno, a veces cuando voy por la calle y veo, pues no sé, personas que pasan de llevar la mascarilla o que tienen comportamientos, pues de esto, de despreocuparse de que hay otras personas cerca, ¿no? Y claro, el valor del cuidado o la ética del cuidado tiene preocuparse preocuparse de las personas y preocuparse sobre. O sea, la preocupación tiene que formar parte de nuestra manera de ver la vida. Aunque no es una preocupación que nos haga perder el sueño, evidentemente, pero sí que tenemos que preocuparnos de las otras personas. Y la ética del cuidado requiere poner en práctica una serie de acciones que nosotros las llamamos, los que nos dedicamos a la moral y a la ética, acciones morales, ¿no? Acoger al otro, escuchar, prestar atención, conocer a las personas, confiar, un valor que también se ha perdido muchísimo, ya no confiamos ni en nuestro hermano, ni confiamos casi en nadie, ¿no? El tener compasión, el respetar la confidencialidad y responder con integridad. O sea, todos son acciones relacionales. Y como decía, la guinda del pastel es el amor, pero también hay otra guinda que es la gratitud. ¿Cuántas veces damos las gracias a cosas que nos hacen, ¿no? A favores, a acciones que en principio pues no tendrían por qué hacernos, pero ¿cuántas veces damos las gracias, ¿no? Claro, decía Carol Gilligan, es necesario universalizar las obligaciones del cuidado, para hombres y para mujeres, como decía antes, ¿no? Hay que rechazar esta clasificación de que el hombre es autónomo y la mujer es relacional, que el hombre es racional y la mujer sentimental. Estos tópicos hay que quitarlos ya de nuestra mente, porque el cuidado y la asistencia no son asunto de mujeres, son asunto de los humanos en general, ¿no? La diferencia entre los géneros no tiene nada que ver con las esencias ni con la biología, sino con la mayor dificultad de las mujeres que son interrogadas cuando transgreden el marco conceptual de esto del patriarcado, ¿no? El patriarcado está naturalizado porque nos ofusca tener esta voz propia. Por lo tanto, como mujeres tenemos que recuperar esta voz, expresarla públicamente y este esfuerzo que debemos hacer conjuntamente, como vosotros decíais, ¿no? de mantener una integridad moral, pero que la traspasáramos a las demás personas, ¿no? Y para terminar, solamente una frase que me gusta mucho de Victoria Camps, que dice, en un contexto patriarcal el cuidado es una ética femenina.
en un contexto democrático, el cuidado es una ética humana. Por lo tanto, el cuidado debe formar parte de nuestra vida cotidiana y de todas las personas, hombres, mujeres y lo que queramos. Gracias y espero haber iluminado en alguna cosa. Gracias, María Rosa. Bueno, tenemos un montón de feedback. Lourdes, no sé si quieres leerlo tú. Tenemos un montón aquí en el chat. Sí, yo no los había leído. Sí, los comentas tú, los feedbacks del chat. Sí, si quieres te voy leyendo porque muchas reacciones mientras ibas hablando. Por ejemplo, Mónica nos comenta, a ver, vamos atrás porque hay mucho. A ver. Mónica nos comentaba, hizo varios comentarios, Mónica Florencia, y la universidad está muy jerarquizada, eso también complica las cosas, cuando hablabas de tu trayectoria. Y también en la actualidad predomina el individualismo en nuestra sociedad, es una lástima. Estos son comentarios de Mónica que también, bueno, decía que es muy interesante en varias de tus intervenciones, no sé si quieres hacer algún comentario, leo varios y ya tú abordas los que escribes, porque algunos no son tanto preguntas. Por aquí tenemos Nuria que nos dice que en la cuarta conferencia sobre la mujer de la ONU, celebrada en Pekín hace más de 25 años, se pidió a los estados que cuantificaran cuánto representa el PIB del trabajo de la cura y el cuidado. ¿Por qué no se cuantifica su valor el trabajo de la cura? Nos reflexiona Nuria Cornet. Y nosotras tenemos que cuidar y todo el mundo, y no disponemos cuidado para nosotras mismas, nos comenta también María Elizabeth. Desiree dice, el arte del amar de Erich Fromm explica la esencia del amor. La amabilidad, ese es un discurso aprendido. Y qué hermosa frase por lo último que has dicho. Yo no sé si quieres hacer algún comentario, María Rosa, sobre esto. Sí, claro. Mira, me gusta mucho porque realmente me he olvidado de esta parte de cuidar. Claro, el cuidar es cuidar primero de una misma, cuidar de los demás y cuidar del medio ambiente o del entorno o de lo que queramos de alrededor, ¿no? Por eso sí que es verdad que hay que enfatizar el cuidarse a una misma, porque si no nos cuidamos a nosotras no podemos luego cuidar de los demás. Y esto es fundamental, básico. Gracias. Luego la otra cosa, el individualismo, está clarísimo también en la universidad, que es jerarquizada, por supuesto, por desgracia, porque no debería serlo tanto, pero lo es así. Y también en la universidad hay mucho individualismo. El individualismo yo creo que es uno de los contravalores que hoy día están presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Mal nos guste, pero es así, ¿no? Por eso decía, cómo cambiar del individualismo al deseo de hacer el bien común, de procurar el bien. Claro, uno no sacrifica lo suyo para el bien común y a veces en muchas de las ocasiones tendríamos que hacerlo. O sea, si resulta que a mí pues me molesta mucho llevar la mascarita y que la verdad es que es incómodo, ¿no? Pero si yo evidentemente voy a un lugar donde hay muchas personas y sé que puedo contagiar o no, pero sé que esto es básico para la seguridad de los demás, pues aunque me fastidie, el bien común me está pidiendo que haga una acción que va en contra de mi manera, pero la tendría que hacer. O sea, el pensar en los demás se está convirtiendo en un no secundario, ya no digo ni terciario, o sea, en algo que no es lo primero que pensamos, ¿no? Y eso es un problema. Luego también, bueno, yo recomiendo, hicimos un trabajo con 4 componentes, un hombre y 2 mujeres y 3 mujeres y yo, o sea, éramos 5. Hicimos un trabajo para la Fundación Mémora que es sobre esto, sobre la educación y el cuidado, y allí reclamábamos esta contabilización de lo que es el Producto Interior Bruto sobre el cuidado, ¿no? De que esto no se cuenta la cantidad de horas que las mujeres pasamos llevando a cabo tareas en casa, cuidando de nuestros mayores, de los hijos. Todo esto es trabajo y las amas de casa parece que no tienen valor porque no se les da un sueldo. Bueno, no se les da un sueldo, el sueldo se lo están ganando, pero este sueldo no se visibiliza, ¿no? Y realmente yo creo que deberían darse
O sea, darse a conocer pues toda la cantidad de dinero que ahorramos muchas mujeres o más unas que otras, porque además de nosotras, por ejemplo, yo también tengo que decir que la suerte que he tenido de tener siempre a mi lado otra mujer en casa que me ha ayudado en las tareas de la casa, porque como os podéis imaginar, yo no podía llegar donde he llegado si no hubiera tenido a alguien que me limpiara mi cocina, me planchara, me hiciera tareas que yo en un momento dado, evidentemente, cuando era más joven sí las hacía yo, pero que llegó un punto que dije, a mí o me ayudan o yo no llego a todo, ¿no? O sea que además son mujeres las que nos ayudan. O sea que pocos casos conozco, yo no sé vosotras, pero pocos casos conozco que sean hombres que ayudan a mujeres en las tareas domésticas. En general siempre son mujeres y también estas mujeres, pues a lo mejor algunas no están bien pagadas por el trabajo que también llevan a cabo, ¿no? O sea que hay todo aquí un planteamiento que deberíamos revisar. Y efectivamente el arte de amar de Erich Fromm es una obra indispensable que hay que retomar y releer muchas veces para hacerse consciente de que es el valor básico de la existencia humana, el amor, ¿no? Tenemos aún más, nos han disparado aquí varios comentarios. También las culturas donde predomina el pensar común, también en ocasiones es un lastre para las personas. Supongo que extremos no son buenos. Esto nos lo ha dicho Mónica Florencia y Rosana. Muchos de esos cuidados están en la responsabilidad de otras mujeres, ya como tú lo comentabas, que llegaron no por casualidad de otros países. Y es uno de los trabajos más precarios y poco reconocidos. También es responsabilidad de toda la sociedad visibilizar esta situación. Gracias por la exposición. Y Joana nos comenta también que es autora de una colección para educar en valores, joanagalar.com. Los valores son básicos, fundamentalmente e imprescindibles. Gracias y gracias, dice Joana. Y Mónica, profesionales relacionados con el cuidado están totalmente feminizados. En esta sociedad capitalista lo que no se cuantifica, el dinero, no vale. No recuerdo la fuente, pero es aproximadamente un 25% del PIB mundial, nos comenta María Luisa Peña. Y Gloria, pero así todo seguía siendo tu responsabilidad que tuviste que delegar en una asistenta. Madre mía. Efectivamente, sí, aquí está, ¿no? Yo siempre, ya os he comentado, sí, creo que he viajado por muchos países, sobre todo latinoamericanos, bueno, también otros países, porque gracias a mi trabajo, eso también, hay que decirlo, me ha permitido viajar mucho y conocer muchos tipos de sociedades, de valores y lo decía porque yo siempre cuando iba a países latinoamericanos y normalmente iba con otro profesor hombre, a mí siempre me hacían una pregunta y era, ¿con quién has dejado a tus hijos? Nunca se lo preguntaron a él, ¿no? ¿Con quién has dejado? Y porque claro, la conversación, siempre salía la conversación de si tienes hijos, si no, en las comidas. Y siempre era esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a él no y a mí sí, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo una tarea pendiente que es escribir un libro que se titule ¿Con quién has dejado a tus hijos?, ¿no? Porque en realidad es algo que no se les ocurre preguntar, incluso mujeres, ¿eh? No se les ocurría preguntarle al hombre y por qué a mí sí, ¿no? y entre otras cosas es esto que es las culturas todavía latinoamericanas van más retrasadas que nosotros, yo creo, en el tema de los hombres y las mujeres, porque en algunos casos sí que me encontré mujeres que me felicitaban y que te daban una inyección de optimismo porque decías, hombre, pues aquí que nos quejamos, todavía estamos mucho mejor que muchas de ellas que están incluso profesores de universidad, ¿eh? No estoy hablando de otros niveles, sino profesores de universidad que lo pasan muy mal para poder llevar a cabo sus tareas de profesoras e investigadoras, ¿no? No sé, me has dicho también esto de, claro,
es difícil encontrar, como decía, es como la ley del péndulo, no podemos ir ni a un extremo a otro, encontrar el equilibrio entre la persona y el bien común, claro, y esto no es tarea fácil, pero esto es fruto de una buena educación en valores. Si desde bien pequeños, desde que el niño ya, o sea, hay un trabajo de educación infantil y valores que dice desde cómo me peinan a un bebé, cómo lo peinan, cómo lo visten, ya estamos educando en valores, aunque parezca mentira, ¿no? El trato que la madre o el padre le da al bebé, cómo lo manipula, cómo lo peina, ya le está transmitiendo unos valores. Le está transmitiendo a lo mejor el valor de la tranquilidad o el valor del amor o el valor del respeto, el valor, lo que sea, pero con el trato, porque los valores están en todo, están en cómo hacemos las cosas, en cómo las decimos, en cómo nos comportamos con los demás. Es decir, cuando nos levantamos hasta que nos acostamos y dormimos, todo el día estamos practicando los valores, los estamos dando a conocer, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, los valores no los vemos porque son intangibles, pero los vemos cómo se comportan las personas. Allí vemos cuáles son sus valores. O sea, como el diagnóstico de los valores de alguien es en cómo se comporta en todo, en su casa, en su trabajo, con sus amigos. O sea, claro, yo siempre les digo, no puedo saber cuáles son vuestros valores, me podéis decir vuestros valores, pero yo no puedo saberlo porque no sigo vuestra vida desde que os levantáis hasta que os acostáis, ¿no? Porque también hay personas que en un entorno son de una forma y en otro bien diferente. Por desgracia, no hay una coherencia de acción entre los diferentes entornos, que esto también es algo básico para la ética, ¿no? El ser coherente en cualquier parte, o sea, que tus valores se vean en cualquier parte. A ti te dan un trabajo donde te dicen que hagas una serie de trabajos que van en contra de tu ética, y a mí me pagan, la excusa es que me pagan por eso, ¿no? Claro, si empezamos así, pues mira los casos de corrupción que tenemos en España, ¿no? Porque ya entras en una rueda de que como me han pagado por eso, y hay un autor, también un psicólogo, que dice que a veces las cosas que hacemos se convierten en valores, no al revés. O sea, no los valores luego los visibilizamos en conducta, sino que al revés. Si nos habituamos a comportarnos de una manera, al final aquello forma parte de nuestra manera de pensar, aunque no queramos, ¿no? Y esto es lo complicado. María Rosa, seguimos teniendo montones aquí en el chat, ninguna quiere tomar la palabra, pero gracias por los comentarios en el chat. Te voy a leer varios, ¿vale? Por ejemplo, María Elizabeth nos comenta que esta pregunta que te hacían en aquel momento la siguen cuestionando al día de hoy. Constan nos comenta también que algunos países de África hay muchos hombres que sí que hacen trabajo en la casa como limpieza, planchar, etc. Nos comentan que en Latinoamérica es súper complicado el papel de la mujer ejercer una profesión y más con hijos. Es el apoyo de la misma madre porque el salario no le permite tampoco pagar a otra persona que le apoye en esas tareas. Y María Luisa dice que su tesis la hizo sobre todo este tema de los cuidados, parte del trabajo no remunerado de las madres y su necesario reconocimiento como indicador de desarrollo sostenible. Gloria, y con los valores también se transmiten estereotipos. Y es así que se sigue el círculo del patriarcado. No es el respeto en América Latina, pero en Argentina hay un feminicidio cada 23 horas. Y Mónica, se transmiten en discurso también, a través del discurso. Sí, muchas gracias, porque todos son aportaciones que están confirmando lo que he venido a decir, ¿no? Y de hecho esto yo no acabo de entender cómo no cortamos con los feminicidios, ¿no? De cómo no entran los hombres a pensar que el respeto y el tipo de comportamiento que atenta contra las mujeres les perjudica. Es más que perjudica a todos, nos perjudica a la sociedad en general. Ahora, yo pienso que hay que estar muy pendientes de temas redes sociales y la influencia que las redes sociales ejercen sobre los jóvenes y las jóvenes. Aquí es también un tema para hacer otra tesis, ¿no? Para ver hasta qué punto
pues estos o estas influencers que algunos casi que siguen a diario y varias veces al día, pues qué impacto tienen en su vida y en sus valores y en su forma de comportarse, como decía, en los diferentes contextos de vida, ¿no? Nuria Baella ha comentado que en la educación también se transmiten estos valores, se enseña a ser competitivo y no a reconocer los valores y las actitudes actitudes y aptitudes. Sí, sí, claro. Es que, de hecho, en la manera de educar en valores se está enseñando todo, se está enseñando esto, a cómo gestionas tus sentimientos, a cómo te relacionas con los demás, esto que decía, cómo dices las cosas y cómo, ya no es tanto cómo las dices, también cómo tu mirada, es que a veces la mirada también tiene un impacto en la otra persona, ¿no? El tono, o sea, la actitud esta que es fundamental y que a veces, pues, en determinadas circunstancias no se trabaja y hay que desarrollarlo, como decía, desde bien pequeños, cuando se puede, para hacer este trabajo que es como un trabajo de hormiguita, de cada día recordar, hacer, pero claro, para trabajar el tema de educación en valores en las escuelas, también hay que ir acompañada de las familias que lleven también una educación en este sentido. Y a veces es difícil esto de que haya una corresponsabilidad familia-escuela en estos temas. Pero es otra cuestión a debatir y otra cuestión a desarrollar que sería importante también, ¿no? El hecho de cómo, por ejemplo, yo en una ocasión hicimos una investigación de cómo conciliar, o sea, la vida laboral, personal, familiar y social, las 4, porque siempre se dice 3 y son 4 en realidad, la personal, la social, la laboral y la familiar, ¿no? Y claro, la social, mucha gente se olvida, pero yo siempre digo, les preguntaba a padres y madres de familia, pues cómo lo hacían y qué puntuación se ponían, ¿no? ¿Tú qué puntuación te darías de conciliación de estos 4 ámbitos? Y todos, pues entre 7, 8, todo el mundo muy positivo. Y luego decías, bueno, ¿y eso cómo lo transmites a tus? Bueno, otra pregunta era, ¿cómo esto lo transmites a tus hijos e hijas, ¿no? Porque, claro, si la conciliación tú la haces convencida de que pues, lo estás haciendo bien, ellos deberían darse cuenta, ¿no? Y además, esto conlleva unos valores, porque si tú como padre, un caso, ¿no? Que me acuerdo, me decía, no, es que yo intento, pues voy al trabajo y lo que hago es pues llegar a casa tarde, porque así ya mis hijos están bañados, cenados y los ha puesto a dormir mi mujer, ¿no? Otra mujer que decía, no, yo, claro, en función de cómo tú te vas expresando y vas viendo en las entrevistas, pues vas cogiendo muchas pautas de cómo se educa en la familia. Y luego, si luego lo ves, a veces es la misma pareja, la hacíamos hombre y mujer, y luego te dabas cuenta de las incoherencias que estas personas expresaban, porque resulta que uno decía que lo hacía todo y el otro también decía que lo hacía todo en casa. O sea que no podía ser que ambos hicieran todo y que ambos tuvieran un nivel de conciliación 8 porque era algo que salía casi siempre, ¿no? Vamos a ir ya concluyendo, quedan unos 8 minutos. No sé si a alguna persona le apetecería, además de haber hablado con el chat, hacer algún comentario o pregunta concreta cortita para que nos dé tiempo. Si una o dos queréis tomar la palabra en 1 minuto, os la pasaría, en un máximo de 1 minuto. Y si no, iremos concluyendo con las conclusiones. Pero, hombre, si alguna os apetece, por supuesto, podéis tomar la palabra. Bueno, aquí veo que hay una, Mónica, que dice que los valores pueden ser diferentes en cada familia. Efectivamente, solo faltaría, ¿no? Las familias tienen valores diferentes. Yo siempre digo que los valores de la familia
o sea, la familia tiene la potestad y la obligación de educar en sus valores, ¿no? La escuela tiene la obligatoriedad de educar en valores compartidos por toda la sociedad. Es diferente. Cuando hablamos de valores, hablamos de 3 tipos de valores. Los valores que serían estos compartidos, consensuados, universales, como por ejemplo la solidaridad, el respeto, el amor, la tolerancia, etcétera, etcétera, la justicia. Estos son valores compartidos que en la escuela deben apostar por ellos y educarlos, pero luego hay unos valores que son socialmente controvertidos, que son los que forman parte de la familia, ¿no? Que una familia pues sea más partidaria de un partido político, que se vista de una forma determinada o que le guste ir a los museos, o sea, este tipo de valores que transmite la familia, que forman parte del ámbito privado familiar, pues a veces la escuela no los tiene por qué compartir. Pero y valores más básicos, porque, por ejemplo, yo puedo considerar que tengo unos buenos valores en casa, pero en la escuela mejor trabajan otros. Pero no solo compartidos, puede ser, no sé, el valor de familia o el valor del cuidado, ¿no? Claro, es que a veces es un poco polémico. No sé si me explico. Sí. Claro, porque también, claro, los valores tú puedes tener una definición de un valor y es que si me sea lo un valor bueno, general, pero cada uno lo interpreta a su manera. Por eso decir preguntan en general, es probable que conteste que yo tengo un 7 o un 8, ¿no? Sí. Y que después es la definición de ese valor, que a lo mejor es lo que es diferente para mí que para lo que me están planteando. Y ahí es donde choca la cosa, ¿no? Es decir, que debía ser más interesante las entrevistas que el resultado de la encuesta. Sí. En ese aspecto. Bueno, creo que... ¿alguien quería tomar la palabra? Sí, yo. Dime. Perdona. María Rosa, en primer lugar, bueno, saludaros a todas y agradecer a María Rosa esta exposición que, bueno, ha sido muy emocionante y muy profunda. Gracias. Además, bueno, yo pensaba en lo que dices, ¿no? De que los valores deben ser adquiridos a través de la vivencia, deben ser vivenciales. Y me ha hecho recordar esto, pues, un compañero ya jubilado, psiquiatra, que trabajó mucho tiempo en colegios, y un proyecto que tenían en un instituto era que hacían una excursión con los chicos por la noche. Los profesores, algunos aportaban sus coches y entonces se repartían. Iban a ver los trabajos que se hacían por la noche, mientras todo el mundo dormía. Iban a visitar una panadería, iban a visitar donde trabajaban los basureros. Entonces es eso, ¿no? Ver el trabajo del otro, cómo el otro vive. Y los chavales dicen que estaban súper motivados porque les hacían preguntas a las personas que se iban encontrando en estos, ¿no? Incluso visitaban un hospital, las urgencias de un hospital. Pues poderse plantear esto de, claro, las instituciones, los centros educativos que viven siempre en su micromundo y que no miran hacia afuera, ¿no? También es muy importante esto, ¿no? De poder mirar hacia afuera, hacia la sociedad. Yo creo que la universidad también en ese sentido es algo cerrada y podría aportar muchísimo. Yo creo que el ejemplo es todo lo que has aportado tú ahora en este pequeño momento, ¿no? de tiempo que nos has aportado muchísimo. Y bueno, yo pienso que... Ahora en la universidad hay una experiencia, varias experiencias que llamamos aprendizaje-servicio. Y es que te pones en contacto con una institución y allí pues preguntas qué necesidades tiene esta institución de un profesional X, en este caso de un profesional de la educación, ¿no? ¿Qué te pediría? Y los estudiantes de todos, ahora al principio empezamos con el último curso, pero ahora lo hacemos ya desde primero a cuarto, ¿no? Van allá, hacen estas preguntas y a partir de aquí lo que hacen es ayudar en lo que necesite la institución, que esto les sirve, como decías tú, ¿no? El experimentar, el colaborar con alguien, el tener este vínculo, que es lo que decía, el vínculo afectivo mueve montañas. Claro, si tú puedes criticar a una persona sin conocerla,
pero cuando la conoces, hablas con ella y ves lo que piensa y cómo se expresa, lo que siente, luego esto te cambia la visión de esta persona, ¿no? Pues seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? De conocer a alguien, la primera impresión, decir, uy, esto no irá bien. Y luego, a partir de cómo tú te relacionas con esa persona y viviendo algunos momentos determinados con esa persona, o sea, yo digo, los viajes es el mejor momento para conocer las personas, ¿no? Porque si tienes un viaje largo, acabas conociendo, hablando de todo y conoces a la persona. A lo mejor, si aquella persona no hubieras hecho este viaje, no lo hubieras conocido profundamente. Y eso pasa en todo. Claro, aprendemos valores de las experiencias vitales, de eso. Aprendemos valores, como decía, observando a los adultos, a otras personas. Pero también hay una cosa que no tenemos presente, que cada vez más se trabaja, porque ahora se ha puesto de moda esto del mindfulness, de la interiorización, de todas estas técnicas, el yoga, ¿no? Esto va muy bien porque uno tiene que tener momentos en silencio para pensar en sus valores, en sí mismo, que esto ahora ya se empieza a trabajar en las escuelas, por suerte, incluso en la universidad en alguna especialidad, ¿no? Pero es difícil encontrar también con esta sociedad que es de prisas, de individualismo, de correr siempre, momentos en que uno tiene que pensar en si la vida que lleva es la vida que quiere o es la vida que le han impuesto o qué tipo de vida ha elegido para ella, ¿no? Y bueno, esto es un tema que yo lo trabajo con mis estudiantes de cuarto de pedagogía y te das cuenta que a veces en la carrera no te hacen pensar en esas cosas. Pero claro, ya en cuarto dices, no es que sea demasiado tarde, porque nunca es tarde, si la dicha es buena, como dicen, pero claro, esto desde pequeños habría que tener estos espacios de pensar, de silencio, de no estar atiborrados de elementos de confort. Y ahora, con esto que tenemos aquí, es tremendo. Estamos hiperconectados y en el momento en que no tenemos batería nos coge un estrés que eso no debería ser así, ¿no? Bueno, es que son 1:30 y normalmente intentamos cumplir muy estrictamente el horario de 1 hora para también respetar el tiempo de las personas. La verdad es que creo que este debate, bueno, podría continuar, ha sido súper enriquecedor, María Rosa, perdona. Yo solo 3 apuntes de lo que a mí me ha quedado para concluir de tus aprendizajes. Primero, creo destacar cómo ella nos ha puesto encima de la mesa yo creo, lo que yo creo que he aprendido de esta charla, cada una con su mirada habrá aprendido otras cosas, es sus ganas de aprender. Cuando ha dicho en un momento, me apuntaba a todo para aprender a comunicar cuando ha detectado una carencia, porque todos y todas tenemos alguna carencia. Cuando continuamente he visto retos nuevos y he querido motivaciones nuevas y, por tanto, también hay un progreso en una carrera por alguien que continuamente busca superarse a sí mismo, a sí misma, y a la vez este empeño, estas ganas, esta actitud no ha ocultado las barreras que tenemos las mujeres, ¿no? Cuando ha dicho, ya el techo de cristal lo superé, pero ¿a costa de qué? ¿No? De mis horas extras en mi tiempo libre, de los cuidados, que yo creo que en la parte final de su charla ha unido la parte de ética y de ética en la educación a ética de los cuidados, a perspectiva de género, y como nos ha explicado, bueno, el tema de la ética de los cuidados si tiene que ser atribuido a las mujeres o debería ser de todos y todas, pero yo creo que ha ligado muy bien en su propia experiencia con unas cargas o unas preguntas cuando iba a una conferencia que evidentemente a ningún hombre le preguntan. Eso pasa mucho cuando nombran a un ministro o una ministra, ¿no? A ninguno de ellos le pregunta, ¿y usted cómo conciliará la vida o cómo organizará? Pero esa pregunta de dónde has dejado a los hijos es esa carga, ¿no? Que he intuido en una frase que ahora no sé reproducir, que decías, es cómo tú lo llevas. O sea, no solo es la conciliación, esa carga que nos impone la sociedad a las mujeres, que seguramente, aunque tú creas que la llevas bien, si no lo tienes muy claro, te puede suponer una culpa que nos da la sociedad por no poder llegar a todo. Y por tanto, de verdad, muy agradecidas.
recordar todas que las conferencias quedan luego, al cabo de unos días las grabamos para... Esta es una de ellas que yo diría, yo me la voy a volver a escuchar para tener otros aprendizajes, tomar notas y poderlas aplicar a mi día a día. Muchas gracias, Rosa María. Y hasta la próxima. Gracias a vosotras. Gracias, buenas tardes a todas.